Buenas noches, mi nombre es Lady Alvarado. Actualmente estudio licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Minuto de Dios. En la noche de hoy vengo a hablarles sobre la sentencia T843 del 2011, que nos habla del derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia, especialmente en violencia sexual. Acá nos citan un artículo, el artículo 44 superior, que reconoce y consagrar los derechos de los niños como la integridad física y la salud y resalta la obligación del Estado y de la familia para proteger a nuestros niños contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, etc. Esta sentencia nos trae como ejemplo la que una madre pone en representación de su hija menor de 18 años. Esta sentencia fue en Bogotá el 8 de noviembre del 2011. Empieza el 21 de octubre del 2009. Su madre, en representación de su hija menor de 18 años y por intermedio de un apoderado, interpuso una acción de tutela en contra de la Fiscalía 234 Seccional de Bogotá con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de la niña. Listo. Entonces nos da como los hechos de esta sentencia. Informa a la madre que el 26 de diciembre del 2007 acudió a su IPS CAFAM junto con su hija menor de 18 años, debido a que ella se estaba quejando por un fuerte dolor al orinar. La niña, al momento en que ingresó a la IPS, fue interrogada para saber el origen de la dolencia. Entonces, la niña indica que su papá la había tocado. Este día la IPS le dio 2 días de incapacidad. El 28 de diciembre, 2 días después, señala que la niña fue valorada nuevamente por la IPS CAFAM. Asegura que el diagnóstico emitido por los médicos tratantes fue abuso sexual. Afirma que la entrevista que tuvo la niña con la trabajadora social expresa que la niña no le gusta salir a solas con el papá, ya que le introduce el dedo en la vagina y presiona muy duro y luego la golpea en sus piernas. Ella toma la medida de que ese mismo día, el 28 de diciembre del 2007, fue y llevó a la niña al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y para que le practicaran esta prueba, pero sin embargo la mamá informa que nunca tuvo los resultados de este examen. El 28 de diciembre del 2007 formula una denuncia penal contra el padre de la niña en la Fiscalía 234 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Integridad y Formación Sexuales de Bogotá. Sostiene que el 3 de enero del 2008 se confirmó una entrevista con la trabajadora social y la psicóloga. Lo relatado en la denuncia respectiva sospecha del abuso sexual del padre. Afirma que ese mismo día la niña informa lo que había sucedido con su padre. El 14 de abril del 2008, la fiscalía, la madre, da a conocer a la fiscalía copia de su historia clínica para que fuera tenida en cuenta en la investigación. El 15 de junio del 2008, a través de su apoderado, la fiscalía solicita una entrevista con la niña en vista de que ella expresara lo sucedido. El 23 de julio del 2008 se le realizó una entrevista psicológica en la fiscalía, a la cual no se le permitió el acceso a la madre. Asegura que en reiteradas ocasiones ella solicitó copia de dicha entrevista, pero le fue negada. El 29 de julio del 2008, debido a que el padre de la niña insistía nuevamente a su madre que le volviera a dejar a ver a su niña, la madre de la niña solicita a la fiscalía la adopción de medidas de protección, asegurando que la fiscalía nunca le dio respuesta a esta petición.
El 29 de octubre del 2008, la Fiscalía respondió en el despacho que no había procedido a realizar una audiencia de formulación de cargos para el padre, por cuanto no contaban con elementos materiales probatorios suficientes para responsabilizar al denunciado. El 29 de mayo de 2009, la Fiscalía 234 negó la solicitud porque aseguró que cuando la niña fue valorada por medicina legal, el examen genital que le hicieron se encontró sin lesiones. No aparecía ningún tipo de inflamación ni enrojecimiento, y pues dicen que no entienden por qué el diagnóstico que dieron los médicos de Cafam no resulta verídico para que ellos puedan seguir en el proceso de la investigación. Después de todo esto, la madre considera que el despacho al que fue remitido desconoció los derechos fundamentales de su hija menor de 18 años, a la dignidad, a la igualdad, al debido proceso y a la protección especial de los niños y niñas, al acceso de la justicia y a vivir una vida libre de violencia por las siguientes razones. Sostiene que tras un año de una formulación de denuncia penal, la Fiscalía hasta esa fecha no había adoptado medidas de protección a favor de la niña, ni ha formulado cargos contra su padre. Luego de esto, el padre da una declaración donde informa que todo lo que está en esta sentencia de la madre es falso. Él sugiere que se trata de un caso de falsa denuncia basada en el resentimiento de la madre de la niña en su contra, porque resulta que los padres eran separados y tenían varias complicaciones. Tenemos un aporte muy importante sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dan un aporte a esta sentencia que dice que la entidad sostiene que en el caso bajo estudio se ha presentado una demora injustificada en la investigación que vulnera los derechos de la niña tutelante. Al respecto, indica que la dilación de investigaciones vulnera los derechos de las víctimas, en especial cuando se trata de niños y niñas, y recordó que según los artículos 44 y 11, los casos que involucran los derechos de los niños deben tener prioridad en la justicia de nuestro país. Entonces, para concluir, esta sentencia me parece pues muy interesante y muchas gracias. Hasta luego.